Por otra parte, la magia se apoyaba en una concepción cualitativa del espacio y del tiempo que impedía la normalización del proceso de trabajo. ¿Cómo podían los nuevos empresarios imponer hábitos repetitivos a un proletariado anclado en la creencia de que hay días de suerte y días sin suerte? Es decir, días en los que uno puede viajar y otros en los que uno no debe moverse de su casa. Días buenos para casarse, otros en los que cualquier iniciativa debe ser prudentemente evitada. Una concepción del cosmos que atribuía poderes especiales al individuo, la mirada magnética, el poder de volverse invisible, de abandonar el cuerpo, de encadenar la voluntad de otros por medio de encantos mágicos. Era igualmente incompatible con la disciplina del trabajo capitalista. ¿No sería fructífero investigar si estos poderes eran reales o imaginarios? Puede decirse que todas las sociedades precapitalistas han creído en ellos y que en tiempos recientes hemos sido testigos de una revalorización de prácticas que, en la época a la que nos referimos, hubiesen sido condenados por brujería. Este es, por ejemplo, el caso del creciente interés por la parapsicología y la bioautorregulación, que se aplican cada vez más. Incluso en la medicina convencional, el renovado interés por las creencias mágicas es posible hoy porque ya no representan una amenaza social. La mecanización del cuerpo es hasta tal punto constitutiva del individuo que, al menos en los países industrializados, la creencia en fuerzas ocultas no pone en peligro la uniformidad del comportamiento social. También se admite que la astrología reaparezca con la certeza de que aún el consumidor más asiduo de cartas astrales consultará automáticamente el reloj antes de ir a trabajar. Sin embargo, esa no era una opción para la clase dominante del siglo XVIII, que en esta fase inicial y experimental del desarrollo capitalista no había alcanzado el control social necesario para neutralizar la práctica de magia, y que tampoco podía integrar funcionalmente la magia en la organización de la vida social. Desde su punto de vista, poco importaba si los poderes que la gente decía tener o aspiraba a tener eran reales o no, pues la mera existencia de creencias mágicas era una fuente de insubordinación social. Tomemos, por ejemplo, la difundida creencia en la posibilidad de encontrarnos tesoros escondidos con la ayuda de hechizos mágicos. Esta creencia era ciertamente un obstáculo a la instauración de una disciplina del trabajo rigurosa y cuya aceptación fuera inmediata. Igualmente amenazador fue el uso que las clases bajas hicieron de las profecías que, particularmente durante la Revolución Inglesa, como ya lo habían hecho en la Edad Media, sirvieron para formular un programa de lucha. Las profecías no son simplemente la expresión de una resignación fatalista. Históricamente han sido un medio por el cual los pobres han expresado sus deseos con el fin de dotar de legitimidad a sus planes y motivarse para actuar. Hobbes reconoció que cuando advirtió que no hay nada que dirija tan bien a los hombres de sus deliberaciones como la previsión de las consecuencias de sus acciones, la profecía es muchas veces la causa principal de los acontecimientos pronosticados. Pero más allá de los peligros que planteaba la magia, la burguesía tenía que combatir su poder porque debilitaba el principio de responsabilidad individual. Porque la magia relacionaba las causas de la acción social con las estrellas, lo que estaba fuera de su alcance y control. De ese modo, mediante la racionalización del espacio y del tiempo que caracterizó a la especulación filosófica de los siglos XVI y XVII, la profecía fue reemplazada por el cálculo de probabilidades, cuya ventaja desde el punto de vista capitalista es que el futuro puede ser anticipado solo en tanto se suponga la regularidad y la inmutabilidad del sistema. Es decir, solo en tanto se suponga que el futuro será como el pasado y que ningún cambio mayúsculo, ninguna revolución, alterará las condiciones en las que los individuos toman decisiones. De manera similar, la burguesía tuvo que combatir la superposición de que es posible estar en dos sitios al mismo tiempo, pues la fijación del cuerpo en el espacio y en el tiempo, es decir, la identificación espacio-temporal del individuo, es una condición esencial para la regularidad del proceso de trabajo. La incompatibilidad de la magia con la disciplina del trabajo capitalista y con la exigencia de control social es una de las razones por las cuales el Estado lanzó una campaña del terror en su contra, un terror aplaudido sin reservas por muchos de los que hoy son considerados fundadores del racionalismo científico. Jean Bodin Mersenne, el filósofo mecanicista y miembro de la Royal Society, Richard Boyle, el maestro de Newton, Isaac Barrow, incluso el materialista Hobbes, que a la vez que mantenía distancia, dio su aprobación en cuanto a las brujas y escribió: no creo que su brujería encierre ningún poder efectivo, pero justamente se las castiga por la falsa creencia que tienen de ser causa de maleficio, y además de su propósito de hacerlo si pudieran. 1963. Defendió que si se eliminaran estas supersticiones, los hombres estarían más dispuestos de lo que lo están a la obediencia cívica.
Hoss estaba bien asesorado. Las hogueras en las que las brujas y los practicantes de la magia murieron y las cámaras en las que los torturaron fueron un laboratorio donde tomó forma y sentido la disciplina social y donde fueron adquiridos muchos conocimientos sobre el cuerpo. Con las hogueras se eliminaron aquellas supersticiones que obstaculizaban la transformación del cuerpo individual y social en un conjunto de mecanismos predecibles y controlables. Y fue allí, nuevamente, donde nació el uso científico de la tortura, pues fueron necesarias la sangre y la tortura para criar un animal, capaz de un comportamiento regular, homogéneo y uniforme, marcado a fuego con la señal de las nuevas reglas. Un elemento significativo en este contexto fue la condena del aborto y de la anticoncepción como maleficium, lo que encomendó al cuerpo femenino a las manos del Estado y de la profesión medida y redujo al útero a una máquina de reproducción del trabajo. En el capítulo sobre la caza de brujas se volverá sobre este punto. Allí se sostiene que la persecución de las brujas fue el punto culminante de la intervención estatal contra el cuerpo proletario en la Edad Moderna.